Buenas tardes, yo soy Lucía Guerrero, formo parte de la unidad de grafología y bueno, también estoy realizando mi primer año de tesis doctoral, así que los resultados que os voy a mostrar hoy son los que he tenido durante este año de estudio. Estos resultados los voy a mostrar con el título de ¿permiten los residuos estabilizados mejorar la sostenibilidad en la agricultura? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de la situación actual en la que nos encontramos, el reto que tenemos, que es el de alimentar a una población creciente con escasez de recursos y bajo un escenario de cambio climático. Entre esos recursos escasos nos encontramos con el fósforo, que es uno de los elementos más importantes de la nutrición vegetal y se trata de un recurso no renovable. El fósforo que nosotros utilizamos para fertilizar en los campos se obtiene a partir de la roca fosfórica, que se trata de un recurso limitado. Por ello resulta bastante interesante recuperar este fósforo a partir de otros materiales. En este caso yo me voy a centrar en la posibilidad de recuperar este fósforo a partir de residuos, ya sean de origen agrícola, ganadero, urbano o industrial. Aquí en la pantalla podéis ver un ejemplo de alguno de estos residuos. En primer lugar tenemos el alperujo, en la segunda foto aparecen los residuos sólidos urbanos y en la tercera aparecen los lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Estos residuos también presentan unos problemas bastante importantes en cuanto a almacenamiento y gestión. Por ello, si consiguiésemos que a partir de su bioestabilización, una vez que se han compostado, se pudiesen utilizar como aporte de materia orgánica al suelo y también de fertilizantes, estaríamos dando solución a esos dos problemas también de almacenamiento y gestión. ¿Qué pasa? Que es muy importante tener en cuenta que estos residuos bioestabilizados pueden tener presencia de metales pesados, no podemos olvidarlo. Ya sea por transferencia o bioacumulación, en el proceso de compostaje estos metales pesados han podido pasar a formar parte de este compost. Según el Real Decreto 999 de 2017, se establecen como de productos fertilizantes, se establecen como metales pesados que hay que controlar el cromo, el níquel, el cobre, el zinc y el cadmio. Así que es muy importante tener en cuenta el contenido de estos metales pesados en el compost, ya que si los aplicamos como aporte de materia orgánica o fertilizante, podrían pasar a formar parte de la planta y cuando consumamos esas plantas formar parte de la cadena alimentaria. Teniendo en cuenta todo esto que ya os he comentado, se presentaron dos objetivos principales. El primero de ellos es investigar el impacto de una selección de residuos bioestabilizados como potenciales fertilizantes orgánicos en suelos con diferentes propiedades. Y un segundo objetivo que es estudiar el posible efectos adversos de estos residuos bioestabilizados debido a la presencia de metales pesados. Pues bien, para llevar a cabo el estudio se realizó un cultivo de trigo en cámara de crecimiento con condiciones controladas en el que se utilizaron 3 suelos diferentes que se fueron recogidos a lo largo de toda la península ibérica. En primer lugar se utilizaron en el mismo suelo. Voy a destacar en primer lugar un suelo que se recogió en Soria, un suelo no calcáreo, y luego 2 suelos calcáreos, uno recogido en Córdoba y otro en León. ¿Por qué la importancia del estudio de estos suelos calcáreos? Pues como ya también se sabe, en los suelos calcáreos tenemos presencia de carbonatos, que estos carbonatos limitan el contenido en fósforo, en hierro y en sí, es decir, limitan el contenido de ciertos micronutrientes. En cuanto a los bioestabilizados utilizados y a los fertilizantes comerciales utilizados como contrapositivos, tenemos en primer lugar, creo que se ve el puntero, lo podéis ver en la pantalla, el DAP como fertilizante comercial y luego a la derecha tenemos la estrubita, que es un precipitado que se obtiene de las estaciones depuradoras de aguas residuales, que es bastante rico en fósforo. Y luego en la parte de abajo tenemos 3 compost diferentes. En primer lugar aparece el compost del alperujo, en segundo lugar aparece el compost de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y el compost de lodo también de estas estaciones depuradoras de aguas residuales. A partir de ahora, para referirme a ellos, pues los voy a llamar como aparece aquí con estas letras para simplificar un poco, porque tienen algunos un nombre bastante largo. ¿Pasamos? Muy bien. Pues teniendo en cuenta estos bioestabilizados que ya os he comentado, se tomaron 2 estrategias de fertilización. Una de ellas fue aplicarlos de forma aislada
y también aplicarlo en combinación con la estrubita para una dosis de 50 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo. También añadiendo un control negativo sin aporte de fósforo y utilizando como control positivo el DAP, el fertilizante comercial. Teniendo en cuenta los 3 suelos, los 9 tratamientos a los que esa combinación se le realizó 5 repeticiones, se obtuvo un total de 135 unidades experimentales. Durante el ciclo del cultivo se realizaron medidas de altura, estadio fenológico e índice de clorofila SPA. Cuando el cultivo ya llegó a la madurez, pues se realizó el corte de las plantas y una vez que se hizo ese corte, se analizó por un lado el material vegetal, que en el vimos rendimiento y biomasa, y luego por otro lado se analizó el suelo, tanto el fresco como el seco, realizando análisis bastante diferentes. Pero hoy aquí yo me voy a centrar solo en algunos de ellos, he hecho una selección de esos resultados. En primer lugar voy a hablar de la altura, que como podéis ver aquí se presenta en el eje Y, y en el eje X podemos ver los días después de siembra para los 2 suelos. He comentado que en el estudio vimos 3, pero para resumir os voy a mostrar ahora solo 2. Este sería el suelo no calcáreo y el suelo calcáreo el que aparece con la letra B. En diferentes colores podemos ver los tratamientos que se aplicaron y ahora con la flechita verde aparece indicado cómo las plantas a las que se le aplicó el tratamiento con el compost de alperujo fueron las que experimentaron un crecimiento menor. Sin embargo, las plantas que tuvieron el tratamiento de DAP, estrubita y compost de lodo en su combinación con estrubita fueron las plantas que crecieron más. Destacando para el caso del suelo no calcáreo que el compost de lodo fue el que produjo un mayor crecimiento. También se puede ver que en el caso del suelo no calcáreo es en el que las plantas tuvieron un mayor crecimiento. Esto puede estar relacionado con que ese suelo inicialmente tenía un valor nutricional más elevado. Por otro lado, ahora os voy a mostrar el contenido de fósforo en el suelo tras el cultivo. Esto lo medimos con el fósforo Olsen, que aparece aquí en el eje X, para los diferentes tratamientos. Como se puede ver para ambos suelos, en todos los tratamientos se incrementó el contenido de fósforo Olsen en el suelo tras el cultivo por encima del contenido que tenía el control. Centrándome en el suelo no calcáreo, se puede ver que los tratamientos que permitieron un mayor contenido de fósforo en el suelo fueron el DAP, que aparece en negro, la estrubita, que la podéis ver en rojo, y el alperujo. Este mayor contenido de fósforo en el suelo también podría estar relacionado con que, para el tratamiento de alperujo, con que esas plantas, como crecieron menos, no absorbieron el fósforo que había en el suelo y por eso aparece más elevado en este caso. Con respecto al suelo no calcáreo, pues se pueden ver que las diferencias son bastante diferentes y no son tan claras. Y para finalizar con los resultados, ahora paso a centrarme en el contenido de uno de los metales pesados. Voy a hablar del cromo. A la derecha se puede ver el cromo para los 2 suelos. Arriba tenemos el suelo no calcáreo y abajo el suelo calcáreo. Y a la izquierda podemos ver el cromo y a la derecha podemos ver el rendimiento también para el suelo no calcáreo y para el suelo calcáreo. Se puede apreciar que en ambos casos no hubo diferencia significativa con respecto al contenido de cromo en el suelo tras el cultivo. Es verdad que aunque no hubo diferencia significativa, en todos los casos se incrementó por encima del valor que tenía el suelo inicialmente. Y me gustaría destacar que los tratamientos que de nuevo incrementaron ese contenido en cromo en el suelo serían el DAP, la estrubita y el alperujo para el suelo no calcáreo. Con respecto al rendimiento, se pueden ver que hay diferencias significativas entre los tratamientos y en el suelo calcáreo, el suelo no calcáreo se puede ver como los tratamientos que destacan son el DAP, que es fertilizante comercial, la estrubita, el precipitado de las estaciones depuradoras de aguas residuales y luego también 3 compost que me gustaría destacar. El compost de residuos sólidos urbanos en su combinación con la estrubita, el compost de lodo y el compost también de lodo en combinación con la estrubita. Aquí podemos ver cómo estos tratamientos que ya he mencionado presentan valores por encima del control para el rendimiento. Sin embargo, en el suelo no calcáreo, el único tratamiento que presentó valores por encima del control fue el que se aplicó el tratamiento de compost de lodo. Teniendo en cuenta estos resultados, bueno, me gustaría comentar una cosilla del contenido del fósforo, que se me olvidó comentarlo antes,
que también se puede ver como la combinación de los tratamientos con estrubita para todos los casos incrementa el contenido de fósforo olsa en el suelo. Es decir, aquí podemos ver cómo tenemos el tratamiento solo de alperujo y el tratamiento de alperujo más la combinación con estrubita incrementan el contenido. Eso pasa para todos los casos y en los dos suelos, tanto en el suelo calcáreo como en el suelo no calcáreo. Y ahora ya sí, teniendo en cuenta estos resultados, paso a comentaros las conclusiones. Los potenciales fertilizantes utilizados en este estudio se ve que incrementaron la disponibilidad de fósforo disponible para las plantas en el suelo. El desarrollo de las plantas en este caso se vio afectado negativamente para el tratamiento de compost de alperujo. La respuesta de las plantas fue diferente para los mismos tratamientos en función del tipo del suelo en el que nos encontrábamos. Las mezclas de los bioestabilizados también pueden ser útiles para completar la nutrición de las plantas. Por otro lado, el rendimiento de las plantas no se vio afectado directamente por la presencia de metales pesados. Y para finalizar, me gustaría destacar que este estudio es prometedor para permitir el uso de estos residuos bioestabilizados en la agricultura, ya que valorizando a la vez que se encuentra una alternativa a, valorizando estos residuos a la vez que se encuentra una alternativa a determinados fertilizantes de fósforo de síntesis inorgánica, de síntesis química. Nada más, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues quedo a su disposición.